Mingo, muchísimas gracias por acercarte a Caminos Ancestrales para tejer con nosotros, vos en San Juan, nosotros acá en San Luis. Y lo primero que me da para preguntarte es qué es la Asamblea de Hachal No Se Toca, a vos como integrante. Y imagino que la historia va atada a la historia de la explotación minera de San Juan, al menos la de los últimos años, ¿no? Y también que me digas cómo están organizados para el trabajo. Sí, bueno, la Asamblea Hachal No Se Toca es una conjunción de cosas, una conjunción de demostraciones, una conjunción de acciones, de reacciones que venían desde que se instaló la mega minera en el año 2003, empiezan con esta aventura, 2004, y se ponen en marcha en el 2005. Ya en aquel entonces algunos intentaron resistir en la calle, organizando congresos, vino gente como Raúl Montenegro, como Rodríguez Pardo, vinieron a decir qué iba a pasar. Y lamentablemente la gente estaba en aquel entonces como está ahora, vulnerable, vulnerable por los políticos, vulnerada y vulnerabilizada por los políticos que quiebran las economías regionales a propósito para que aparezcan este tipo de proyectos. Entonces por eso pudieron entrar, porque la gente se tragó el anzuelo, por inocencia y por hambre. Y se instaló porque el lugar donde estaba instalada era imposible hacer un piquete, hacer un corte. Está a 300 kilómetros de Hachal, en un departamento donde hay menos resistencia que en Hachal, por decirlo de una manera amistosa, y está metida en plena cordillera, al lugar a donde se accede solamente por una ruta provincial que le ha sido cedida a la minera, igual que el territorio donde está la minera, y con un bypass que no es otra cosa más que un portal de guardias que impiden el trayecto. Entonces, bueno, ahí se armó a 4.000 metros de altura, a 20 grados bajo cero, que es donde está la mina Veladero. Se pudieron instalar por un montón de cosas que hicieron que sí se pudieran instalar, con todas sus trampas, con todo el guiño y la trama que les armó la política, que se apropió del gobierno precisamente para allanarles el camino a su llegada. Y la gente que resistía esas reacciones de resistencia han ido resistiendo y tratando de demostrar que lo que hacía esta gente era dañino, que no dejaba ganancia, que era un saqueo, que nos usaban una cantidad enorme de agua, que estaban destruyendo la montaña, que estaban destruyendo glaciares. Todo eso ocurrió durante 10 años, hasta que un día llega un WhatsApp a unos vecinos de Hachal diciendo que en la Ciénaga iba a haber una reunión donde una empresa iba a explicar a los vecinos qué venían a hacer. La empresa se llamaba Latin Uranium. Y la Ciénaga es un lugar que está a 18 kilómetros de la plaza de Hachal. Es un lugar muy caro a los sentimientos nuestros, porque es un área protegida, santuario de aves, y es un lugar que tiene todas las formaciones del Triásico, un aula a cielo abierto donde vienen universidades de todo el país. Entonces cuando nos enteramos, algunos fuimos. Y fuimos gente de esa, comillas, de esa que estaba tratando de resistir, de haciendo que los vecinos vean que esta actividad era dañina. Y ahí nos enteramos que lo que querían era meter un proyecto de uranio en la Ciénaga, a 18 kilómetros de la plaza nuestra. Bueno, obviamente ahí reaccionamos. Ellos pensaban que en la Ciénaga iban a estar los 11 vecinos que viven ahí, tenían 11 fotocopias de su proyecto y una docena de sillas. Cuando vieron que empezamos a llegar, bueno, empezaron a traer sillas no sé de dónde. La reunión se hizo en la casa que tiene la gente de medio ambiente de la provincia, ahí en la Ciénaga. Les habían prestado las instalaciones de medio ambiente a la minera de uranio para que dé la charla. Y cuando nos paramos y le dijimos, mire, no tienen, les vamos a pedir que se retiren, no son personas gratas, queremos que se vayan inmediatamente de acá.
Bueno, se dio por terminada la reunión, la gente de medio ambiente nos sacó a nosotros, porque los comprometíamos. Entonces los vecinos que estuvimos ahí, que éramos 80, nos cruzamos enfrente, que hay una placita, y nos vinimos desde ahí hasta la plaza de Hachal, y ahí decidimos ese martes 24 de febrero del 2015 convocar a una gran asamblea para informar lo sucedido el viernes 27. Durante esos 3 días hicimos la convocatoria y ese viernes 27 fuimos 10.000 personas en la plaza, de 20 y pico mil habitantes que habíamos, que decidimos conformar la asamblea y alguien gritó, Hachal no se toca. Ajá. Se va a llamar Hachal no se toca. Uranio no, Hachal no se toca. Y nació la asamblea. Esa noche marchamos y los que no habían podido ir a la plaza estaban en las puertas. Uh-huh. Así nace la asamblea Hachal no se toca, que después reafirma, porque ya estaba en marcha en contra de la minería de uranio cuando aparece el derrame de Veradero. Claro. Y ahí ratifica y fortalece su existencia, que hasta hoy nos mantiene con una carpa en la plaza de Hachal, que está parada ahí desde septiembre de ese año, desde el derrame, desde octubre de ese año, el derrame fue en septiembre, y está ahí reclamando justicia. Tienen que pelear ustedes contra la cuestión de los sueldos que pagan, que yo me acuerdo por allá por el 2014, 2013, eran los más altos que había ahí en San Juan. ¿Cómo se pelea contra eso? ¿Cómo se concientiza a la población? Nosotros contra los trabajadores no peleamos nunca, porque los trabajadores tienen que trabajar para llevar a sus casas el sustento, y si van a trabajar ahí es porque no les queda otra alternativa. Yo al comienzo de la charla te decía que la estrategia, la táctica utilizada es usar al poder político en favor de ellos. De hecho, vos acá podés observar que hay cosas que nunca entenderías, ¿no? Un macrista, por ejemplo, con un cristinita compartiendo proyectos. Y acá ocurre. Es que comparten negocios. Más allá de la ideología los unen los negocios. Las minas los unen, el extractivismo los une. Acá Barrick, que tiene fondos como BlackRock y la corona británica, es socia de Shandong, que es China. Y se llama Barrick Shandong, no tienen ni vergüenza en decirlo. Es más, hoy por hoy están autoridades nacionales viajando a China, y ¿quién está oficiando de anfitrión? Barrick. Barrick está allanando los caminos para que la canciller Mondino viaje a China y sea bien recibida, más allá de los discursos antichinos que el Poder Ejecutivo Nacional hace en forma permanente. Y bueno, hay un punto donde se unen y es exactamente el extractivismo. Sabemos que hay vecinos que tienen que ir a trabajar porque no tienen otra alternativa. Sabemos que hay vecinos que reciben la dádiva, hay otros que no, hay algunos que la reciben, no les queda otra, y hay otros que la reciben convencidos de que tienen que sacar alguna ventaja de algo. Acá cuando ocurrió el derrame contamos nosotros a veces una anécdota que un vecino nos cuenta, dice, mira, vinieron el vecino que no tenía animales y él les dijo, después del derrame se me han muerto los animales. Bueno, ¿cuántos son? 5 vacas y 8 chivos. Bueno, nosotros se los vamos a pagar. Y si se me mueren de nuevo, hoy nosotros lo más serio que tenemos es la falta de agua, y no solo la falta de agua, sino la calidad del agua. El agua del río Hachal viene de varios ríos, entre ellos el Potrerillo, que es donde se instaló la pileta de lixiviación, la pila de lixiviación de la mina Veradero. Pasa por ahí. Lo han hecho en el lecho del río, han hecho el valle de lixiviación para aprovechar la pendiente. Entonces, con los sucesivos derrames que han ocurrido, algunos reconocidos y otros que no han reconocido, pero nosotros los detectamos por los análisis del agua, sabemos que ha sido impactado el río. Si te aparece mercurio en el río Hachal, quiere decir que ha sido impactado, porque antes mercurio no había. Y el mercurio no es como el cianuro, no lo pueden disfrazar, no lo pueden ocultar, no lo pueden
eliminar bajo ningún punto, no lo puede, nada. No, Está, es el que no pueden ocultar. Entonces nosotros, gracias a los análisis que ahora no se están cumpliendo desde el año pasado, podemos detectar cuando hay picos de mercurio, cuando hubo un derrame. Y ya hemos perdido la cuenta. Entonces el río Hachal, del cual antes nosotros potabilizábamos el agua para consumo de la población, desde el año 2009 ya no usamos para potabilizar. Estamos usando una reserva que debió ser para nuestros nietos o bisnietos y la estamos usando ahora, que es un acuífero independiente totalmente de la cuenca del río Hachal, un acuífero que se conforma de infiltración en un valle rodeado de cerros que se llama Huachi. El acuífero de Huachi es de donde estamos extrayendo el agua potable, que es la última fuente de agua segura que tenemos en Hachal, y que a la vuelta tiene por lo menos media docena de proyectos mineros en esos cerros que te decía que rodean a ese cuenco subterráneo. Me diste pie para preguntarte, porque en estos días, ayer casualmente se ha votado la ley bases, la llamada ley bases a nivel nacional, que abre la puerta a los grandes negocios de más de 200 millones de dólares, y en lo que está planificado en San Juan salen a aplaudir. De hecho, los legisladores sanjuaninos han apoyado esta ley en función de los proyectos mineros que hay. Yo tenía que eran 5 proyectos, ahora leo el diario Tiempo de San Juan y dice que son 7, pero los principales los están dando a José María, Los Azules y El Pachón. Entonces, ¿qué detalles tenés como para comentar acerca de las certezas de eso y qué margen van a tener ustedes como para poder oponer determinada resistencia ante el embate tan claro que está haciendo el Estado Nacional en este momento? No vamos a tener ningún margen, porque podríamos llegar a tener uno si hubiera alguna diferencia de tipo político en cuanto a proyectos políticos, pero no lo hay. Yo siempre digo, ¿quieren que se termine la grieta? ¿Quieren observar cómo se termina la grieta? Miren a San Juan, en donde no hay grieta. Todos responden al mismo proyecto extractivista de saqueo y de contaminación. Respecto a lo que ocurrió en el Congreso en el día de ayer, nosotros siempre hemos dicho que, por ejemplo, el Código Minero que se instaló desde la modificación de la Constitución original de nuestro país, allá por 1994, es verdaderamente un delito de traición a la patria, por la cantidad de ventajas que le ofrece a este tipo de empresas. Que no la puede explotar el Estado, que no la tenga que explotar sí o sí una empresa, que la manejen las provincias, que las provincias son corruptibles, todos lo sabemos, los 20 años de seguridad jurídica, combustible diferente cuestión impositiva. Bueno, si todo eso era un flagrante delito de traición a la patria, lo que hicieron ayer en el Congreso, dando más ventaja a este tipo de proyectos, ya es directamente una cuestión aberrante, vergonzosa, que va a quedar en la historia. Vamos a quedar en la historia como los que propiciaron el segundo gran saqueo americano, que tiene un agravante, la destrucción del territorio. Eso por un lado. Y por otro lado yo te cuento, por ejemplo, conozco más del tema José María. 2 cosas te puedo decir del proyecto José María. Sin hablar de lo que es la destrucción del lugar y la contaminación total de un lugar sensible que es en Alta Cordillera. Te voy a hablar del uso del agua. Esta asamblea, este puñadito de vecinos denunció formalmente, con datos concretos, que la gente que hizo el proyecto José María mintió en su informe de impacto ambiental con respecto a la cantidad de agua que iba a usar. Y resulta que 2 años después de nuestra denuncia lo reconocieron ante sus inversores diciendo que había sido una fe de rata. No se equivocaron. Son roedores con el perdón de esos pobres animales. No se equivocaron, sabían exactamente lo que hacían, confunden, hacen informes que te entregan 30 días antes para que los analices como ciudadano y tienen miles de fojas para confundirte. Pero nosotros le detectamos la mentira. Con respecto al tema agua, hoy por hoy estamos en una crisis, estamos en una sequía nosotros, estrés hídrico en la provincia de San Juan. Podríamos discutir los motivos. Yo creo saber que es por culpa de las mineras
y el gobierno dice que es solo el cambio climático. Podríamos discutirlo y ponemos pruebas en la mesa, pero lo dejemos de lado, veamos la cantidad de agua. En este momento, con crisis de estrés hídrico, el río Hachal le está aportando al dique Cuesta del Viento 3 metros cúbicos. Hachal necesita, para riego de su producción, entre 7 y 9. Eso quiere decir que en los últimos 2 años está saliendo del dique Cuesta del Viento más agua de la que entra. Entonces el dique de Cuesta del Viento en este momento está a 1/3 de capacidad, no hay agua, y están entrando solo 3 metros cúbicos por segundo. Esos 3 metros cúbicos por segundo los está tratando de cuidar de alguna manera la gente de hidráulica. Ya hay enfrentamiento entre los operadores turísticos del dique Cuesta del Viento y los productores de Hachal, que aguas abajo tienen que regar su producción. Están cortando la mitad del año el agua de riego. 120 días están cortando en algunos lugares, en otros más. El agua no se puede regar para que se acumule algo en Cuesta del Viento. ¿Sabés cuánto ocuparía, José María? 3,5 metros. ¿Cuánto entraría el dique Cuesta del Viento? 0. Nada. Y eso que no entré en el territorio, en el terreno donde están las bombas que extraen, cuántas son, que ellos dicen unas, nosotros decimos que son otras, uno dice una capacidad, nosotros decimos que es otra, el impacto que van a provocar descabezando un glaciar, el impacto que van a provocar haciendo las perforaciones, porque ahí la napa está a 1 metro. No discutimos absolutamente nada de eso. Estamos solamente el agua que van a utilizar, la cantidad de agua que van a utilizar terminaría de secarnos. Eso con respecto al tema José María en ese aspecto. Y hay un montón de aspectos más que podemos discutir, como por ejemplo que en los resortes que prevé tramposamente la ley para que vos puedas opinar y oponerte a este tipo de proyectos, se han opuesto. Hidráulica, porque dijo que sí, que va a impactar. Hidráulica, propio estamento provincial. Instituto Nacional de Aguas Subterráneas, INACRAS, dijo no puede estar ahí ese proyecto porque va a impactar en el agua subterránea. INPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, dijo no puede estar ahí en ese lugar, ahí es donde se produjo el Gran Argentino. ¿Qué es el Gran Argentino? A fines del siglo XIX se produjo el terremoto más grande que se tenga conocimiento en la historia, que esté registrado. Fue en ese lugar. Entonces estamos en una zona altamente sísmica donde pretenden hacer un murallón de 200 metros de altura para guardar las colas. Las colas son los restos tóxicos de la faena minera. Entonces esas 3 entidades han dicho que no, más allá de lo que hemos dicho nosotros, y 180 observaciones ha obtenido el proyecto José María. Y lo mismo el gobierno de San Juan, con el ex gobernador Uñac y con el actual gobernador Orrego, lo siguen teniendo arriba de la mesa del escritorio del gobernador como prioridad número 1. Entonces, eso es lo que pensamos. No debería ser posible en un país serio, en una provincia seria, que piense en sus habitantes y en el futuro de sus habitantes. Y entonces, a la luz de todo eso, Mingo, Hachal no se toca, la asamblea, junto con los demás, las otras asambleas. ¿Cómo se pueden organizar? ¿Qué se puede hacer al respecto en un futuro cercano? Porque ya con la votación de esta ley ya los tenés arriba. Los pueblos resistentes estamos en sintonía, las asambleas, las ONG, las agrupaciones, estamos en sintonía total, sabemos de qué se trata. El problema es que por otro lado hay otras sintonías que tienen que ver con el poder fáctico, lo político, lo económico, lo municipal, lo provincial, lo nacional. Estamos muy lejos de su poder. Nosotros no tenemos más herramientas que ir y golpearle a la puerta al vecino y decirle, mire, esta es la verdad. Y después vienen ellos con tambores y copando los medios y la plata y diciéndote, yo le voy a dar trabajo a tu hijo. Por más que sea mentira, porque realmente la cantidad de gente local que trabaja es poca en relación a la cantidad que hay. Trabajan más gente de afuera, pero esa no es la cuestión de fondo, digamos, ¿no? Yo estoy viendo lo mismo que pasó a comienzos de siglo y de este milenio. Tan vulnerable la gente que está creyendo. Entonces lo único que nos queda a nosotros es seguir sembrando conciencia y apostarle a una toma de conciencia que en algún momento, tarde o temprano, se va a reaccionar. Nosotros somos un grupúsculo, como dicen ellos son un aparato enorme
que incluye, como te decía hace un rato, BlackRock, la corona británica, el gobierno chino, todos están detrás de lo mismo y existe una profilaxis local que lo permite. Entonces somos tan chiquititos a la par de ellos que lo único de peso que tenemos es nuestra verdad, pero algo de peso debe tener porque estamos resistiendo todavía, no han podido hacernos desaparecer. O ellos se van a terminar empachando de tanto saqueo y de tanta destrucción, o nosotros en algún momento se nos van a tener que abrir los ojos. Ellos nunca se van a llenar, ni van a derramar, ni se van a empachar. Te agradezco muchísimo por todo este rato con Caminos Ancestrales, por haber tejido con nosotros. Da para seguir charlando, tenés micrófonos abiertos para comunicar todo lo que vaya sucediendo y bueno, un abrazo grande desde acá de San Luis a todos los hermanos de San Juan. Un abrazo grande, hermano, gracias por permitirme caminar un ratito este camino con ustedes. A veces nos preguntan, me dejaste pensando, ¿no? Algunos dicen, che, ¿por qué siguen? Nada, para que algún día, alguna vez, algún hijo, algún nieto digan, mi papá, mi mamá anduvo por el otro camino, tratando de enseñarnos por dónde era. Espero que se logre, y si no se logra, por lo menos se mostró el camino. Que la conciencia no se contamine tampoco con cianuro o con mercurio. Con eso ya estamos ganando.